Las fibras de algodón se empezaron a usar hace 5.000 años. La industria de la moda genera más de 57.000 millones de dólares al año. Casi el 54% de la ropa del mundo se produce en China. Alemania tiene los mejores sueldos del mundo para las personas que trabajan en la industria textil. La marca más valiosa de ropa vale 23.000 millones de dólares. Hablar de textiles y hablar del medio ambiente no están nada separados, al contrario. Es más, mucha de la tecnología que hoy se desarrolla para la fabricación de nuevos textiles tiene que ver con generarlos o producirlos siendo amables y cuidadosos con el medio ambiente. Y esto quiere decir que el uso de químicos y el uso de pinturas sean realizados con elementos que no dañen más al medio ambiente. Y es que lo comentamos en cada programa. El planeta Tierra es el único lugar habitable hoy por humanos, al menos humanos conocidos y no marcianos o de otro planeta, y no podemos pensar en mudarnos de planeta si no podemos cuidar correctamente si no podemos mantener el balance que existe entre la naturaleza y la forma en la que interactuamos con ella. Así que los invito, papás, mamás, todas en casa, a que escuchen el siguiente mensaje y pongamos mucha atención, porque se trata de mejores formas de cómo cuidar nuestro planeta. Incluye, por ejemplo, tips para lavar la ropa sin contaminar. Chequen lo siguiente. Sí, todos usamos ropa. Cuando la lavemos, también podemos cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Usando agua fría en vez de agua tibia. Así se reduce el consumo de energía porque no se requiere calentar el agua. ¿Qué más? Evitando el uso de secadora. Aún en hogares pequeños se puede utilizar colgadores plegables y aprovechar el sol y la ventilación natural. Si además usamos detergentes biodegradables, facilitamos el tratamiento del agua y es más fácil que se reincorpore a su ciclo natural. ¿En qué rayos nos importa mucho tu salud? Por eso te compartimos este consejo y no estaría de más que tú se lo compartieras a toda la gente que conoces. Un consejo súper práctico y muy útil para conservar nuestra salud es el cuidar nuestro aseo corporal. Es recomendable bañarse diariamente. Además de usar jabón, te aconsejamos usar un zacate, estropajo o una fibra para tallar tu cuerpo. Así, facilitarás la eliminación de células muertas y la renovación de tu piel. No olvides secarte bien al salir del baño, especialmente los pies. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y te cuento información muy interesante. ¿Qué pasaría si en lugar de organizarnos pocos para poder ir a Marte y estudiarlo, qué pasaría si traemos un poco de Marte a la Tierra y entre más personas podemos estudiarlo? Pues eso es exactamente lo que quiere y planea hacer la NASA. Están asociándose con la empresa Airbus. Airbus es una empresa que se dedica a fabricar aviones comerciales y quieren hacer equipo para que a través de un avión Airbus podamos traer de Marte a la Tierra muestras de distintas zonas del planeta rojo que nos permitan estudiarlo con mucho mayor cantidad de científicos y mayor cantidad de herramientas tecnológicas y logremos entender mucho mejor qué rayos con Marte. Quién quita y muy pronto podamos irnos o mudarnos algunos para allá. Entonces vamos a poner mucha atención a esto y por lo pronto, ¿ya están listas? ¿Listos? Es momento de hacer un enlace con la Tierra y cederle cámaras y micrófonos a Juanjo. Vamos a hacer el experimento. Acuérdense, es importante consultar con sus papás el uso y autorización de los distintos materiales que pueden ser requeridos. Esto para la seguridad e integridad de nuestra comunidad científica en México. Hola Pisu, aquí desde la Tierra con más experimentos y hoy tenemos la ciencia bajo cero, porque vamos a ocupar nitrógeno líquido para hacer nuestros experimentos. El nitrógeno se encuentra en el aire, ocupa más o menos un 70% de lo que respiramos. Es muy importante para la vida porque hace que las plantas tengan un mejor desarrollo. Un gran tema el nitrógeno, pero también es muy divertido. Cuando está en estado líquido, está a menos 160, menos 170 grados bajo cero. Entonces vamos a jugar con él. Claro, en casa no puedes conseguir nitrógeno líquido porque es difícil. Aquí yo voy a ocupar medidas de seguridad, guantes, pinzas largas, gogles. Y bueno, aquí tengo algunas frutas. Las vamos a meter poco a poco. Empezamos con la guayaba. Bastante duro. Impresionante.
El jitomate, aquí se quiebra. No se alcanza a congelar el centro, pero alrededor sí, vean cómo cambia de color. El plátano, vamos a ver si lo podemos abrir. Está bastante duro. Funciona la capa protectora, que es la cáscara, está congelada, y el plátano, vamos a meterlo así. Y sacamos nuestras uvas. Son unas canicas completamente, vean cómo se quebraron. Y podemos hacer muchos más experimentos con nitrógeno líquido. Tenía casi 2 litros de nitrógeno, vean cómo ya casi se consume por completo. Esto por el intercambio de calor, termodinámica, siempre pasa de lo más caliente a lo más frío, es decir, se va evaporando nuestro nitrógeno líquido. Vamos a romperlos. Esto es lo más divertido, romper todo. Y por último, nuestro amigo limón. El nitrógeno líquido no es tóxico, tampoco en forma gaseosa, pero como cualquier otro tipo de gas, desplaza al aire a nuestro alrededor. Es decir, si estamos en un lugar cerrado con una gran cantidad de nitrógeno, va a desplazar al oxígeno y nos vamos a morir asfixiados o nos vamos a tener un desmayo por falta de oxígeno. Entonces, por eso no es nada recomendable tener nitrógeno líquido en fiestas, en albercas que suelen hacer eso, coctelería con nitrógeno líquido. A pesar de que está en estado líquido y es posible que lo tragues, te va a hacer daño dentro del esófago. Así como le hace esto a la zanahoria, le va a hacer eso a tu esófago, y si alcanza a llegar a tu estómago, lo puede perforar. De hecho, ya hay personas que lo hicieron y tuvieron que hacerles unas operaciones por estómago perforado. Entonces, no lo hagas. Y esto que está congelado, vean el limón, tan duro que es partir un limón, y en las taquerías te lo dan ya cortado. ¿Ven? Mira. Ahí está. Listo para hacer nieve. Y hablando de nieve, vamos a hacer en otro experimento, si ustedes lo piden, ese experimento. Hacer nieve o helado de frutas con nitrógeno líquido. Regreso con ustedes. Yo me quedo aquí jugando con esto. Regreso contigo, Pisu. Saludos, Dani. Voy a jugar con esto más. Muchísimas gracias, Juanjo. Me encantan tus experimentos. Y bueno, si el uso del color es relevante en todos los aspectos de nuestra vida, por supuesto que lo es y está presente en los textiles. Y reconocer el color correcto en un textil se ha convertido en toda una ciencia, porque tiene mucho que ver con el estado de ánimo o con la identificación particular que el uso de un color le da a alguna prenda en particular. Y hoy te voy a compartir una aplicación que es experta justamente en colores. Se llama Mi Pantone y es muy reconocida porque te ayuda a varias cosas. Uno, te ayuda a saber cuál es la mezcla exacta de colores primarios para lograr un color en particular. Hablamos de diferencias que se cuentan entre los millones de posibilidades de color. Pero también esta aplicación tiene una característica muy interesante. Te permite apuntar con la cámara de tu teléfono a algún objeto o tela en particular y detectar precisamente el color exacto de esta tela en su Pantone. Esto es, en la combinación matemática exacta que logra un color en específico. Te recomiendo que la uses, que la instales. Te vas a divertir tratando de ver cuáles son las combinaciones de distintos colores para lograr uno en particular, y te va a sorprender cómo la tecnología hoy nos ayuda a lograr variaciones casi imperceptibles entre un tono y otro, pero que en términos, por ejemplo, de ropa, son definitivas. Y si les parece bien, mientras están instalando la aplicación, vamos a nuestra sección, una de nuestras favoritas, de no creerse. Está espectacular, no lo van a creer, ya van a ver. Los calcetines en Egipto dividían a los dedos en dos para poder usarse con sandalias. La industria de la ropa es de las principales consumidoras de agua de todas. El bambú es utilizado para fabricar una especie de fibras textiles más suaves y resistentes. El algodón de mejor calidad del mundo viene de Egipto. Las primeras fibras artificiales usadas para la ropa fueron creadas el siglo pasado.
Pues estamos llegando con mucha tristeza al final del programa. No sé con qué manto nos pudiéramos tapar. Esto no se vale, Pisu. Para que se vaya más lento el tiempo del programa, pero bueno, siempre se va rápido cuando le estás pasando bien y cuando estás compartiendo, como en este caso hacemos, conocimiento de ciencia y tecnología con la ropa. Así es, yo no sabía que se involucraba tanta ciencia y tanta tecnología en las cosas que uso a diario, pero me parece maravilloso. Y si ustedes quieren saber un poco más sobre el diseño de la ropa, tenemos un museo increíble aquí en México que es el Museo Mexicano del Diseño. Dense una vuelta, vale mucho la pena. Les va a encantar y es muy relevante entender cómo la ropa, como lo hemos visto a lo largo del programa, no solamente hoy nos protege de la intemperie, del clima, nos ayuda a darnos identidad, le da identidad a nuestra cultura y a nuestra sociedad y además hoy, con la ayuda de la ciencia y la tecnología, incluso nos ayuda a romper marcas deportivas. Así es. Y bueno, pueden revivir este programa y todos los que quieran en nuestro canal de YouTube de Capital 21. Y podemos, por supuesto, conversar en redes sociales. Queremos seguir conociendo los temas que te gustaría que tratemos aquí en el programa. Al final del día, este esfuerzo es para ti. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? QR6. Nos vemos en la próxima.